Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este culto devocional. Yo creo que todos los que estamos somos de casa, y si por ahí está la hija de nuestra hermana Gladys. Bienvenida, hermana. Levantemos nuestras manos, por favor, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno tener a la hermana y nos alegra mucho que esté con nosotros. Bendiciones, hermana. No sé si hay alguien más por ahí que nos esté visitando o que no había podido venir. Si no hay nadie más, entonces seamos bienvenidos. Es un gozo para nosotros tener aquí a la hermana, y qué bueno, hermanos, que de nuevo nos reunimos para nuestro culto devocional. Y hoy quiero compartir con ustedes pensando en esta porción bíblica del libro de Génesis. Por favor, para los que tienen sus Biblias, vamos a leer lo que nos enfoca la palabra del Señor en Génesis, en su capítulo 1, para aprender un poco de la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, y la palabra del Señor, versículo 1 al 5, nos dice de esta manera: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor es muy conocido, pero nos ayuda a comprender este tema que quiero compartir con ustedes. Y hoy vamos a aprender un poco sobre este tema, el diseño del trabajo divino. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre el diseño del trabajo divino. Mis hermanos, el diseño es un arte que tiene como fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos en sus diferentes áreas para el desarrollo humano. El ser humano así lo entiende en términos generales. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el diseño del trabajo divino para comprender tres grandes verdades. Y es que la palabra del Señor nos ayuda a entender meditando en este primer versículo: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Si hay una primera verdad que podemos encontrar en la Biblia sobre el diseño del trabajo divino, es que la palabra de Dios nos enseña el diseño como creación divina. Si nos enseña el diseño como creación divina, tenemos que entender la diferencia de este diseño para que nosotros podamos tener convicciones espirituales. La palabra del Señor nos hace recordar la manera como Dios empieza la obra creadora, para que nosotros podamos ver, hermanos, que la palabra en el principio, este primer versículo puede considerarse como un resumen introductorio a todo el pasaje que habla de la creación, o puede leerse como el primer acontecimiento o el origen de los cielos y la tierra. Tenemos que ver, hermanos, que en algún momento anterior al primer día, que incluiría la creación de la materia, el espacio y el tiempo, nos lleva para entender lo que Dios estaba haciendo. Tenemos que ver también que este segundo punto de vista, el origen de los cielos y la tierra, resulta confirmado por la afirmación de los autores del Nuevo Testamento de que la creación de nuestro Dios se produjo de la nada. Es la diferencia que hay
para que nosotros entendamos los pensamientos humanos y nuestra fe que está a base de la palabra de Dios, que Dios crió las cosas de la nada. Estas ideas lo tenemos de manera clara en Hebreos 11:3 y Apocalipsis 4:11. Otra pequeña porción bíblica que podemos notar acá es que crió Dios. Aunque la palabra hebrea para Dios es Elohim, es un plural. Y posiblemente esta palabra es majestático. Y esto nos ayuda a entender que el verbo criar es singular, lo que indica que se concibe a Dios como un único ser que tiene este poder para criar. El verbo hebreo para criar, el verbo que utiliza es vará. Y esto nos ayuda a entender que se utiliza siempre en el Antiguo Testamento con Dios como sujeto, aunque no siempre se utiliza para describir una creación de la nada. Sí que enfatiza la soberanía y el poder de Dios, de los cielos y la tierra. Y cada uno de nosotros acá tenemos que ver cómo Dios diseñó todo lo que nosotros podemos ver y palpar, porque el diseño del trabajo divino nos lleva a entender que el diseño como creación divina, hay una gran diferencia entre cómo el hombre lo percibe y qué es lo que revela la palabra de Dios en relación a nuestra fe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que meditar, aprender la diferencia. Así pues, esto quiere decir que en el principio se refiere al comienzo de todo. El texto señala que Dios crió todas las cosas del universo, lo cual confirma que verdaderamente crió, y esto nos da la idea de nihilo, de latín de la nada. Y esto nos lleva a diferenciar entre las teorías humanas. Dios crió las cosas de la nada. Los seres humanos tratan la manera de ver o suponer quiénes fueron los que criaron todo lo que el hombre puede ver en su inmensidad. El efecto que producen las palabras iniciales de la Biblia es el de establecer que Dios, en su inescrutable sabiduría, soberanía y poder, nos ayuda a ver su majestad como el creador de todo el universo. Esta descripción de la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios se comprende como reciente en su contexto, es decir, hace miles de años y no millones de años. Es nihilo, y quiere decir que Él crió de la nada, pero también especial, es decir, en 6 periodos consecutivos de 24 horas, llamado día en su contexto, y que se distinguen además como tales por esta frase, la tarde y mañana. Nos ayuda para que nosotros notemos cómo trabajó Dios en su creación para comprender nuestro tema. El diseño del trabajo divino, tenemos el diseño como creación divina para que nosotros aprendamos cómo trabajó Dios en su creación. Al explicar la identidad y el propósito de Israel a esta nación en los campos de Moab, en su peregrinaje desde Egipto hacia la tierra prometida, Dios quería que su pueblo conociese acerca del origen del mundo en que se encontraban. Los detalles que tenemos en el libro de Génesis se le reveló a Moisés. Muchos de los detalles que tenemos de manera sobrenatural se le reveló a Moisés. No habían muchos detalles específicos antes de Moisés, sino solo una idea general, a excepción de los hombres de fe que tenían mayor convicción de cómo Dios crió las cosas, pero que a Moisés se le dio específicamente muchos detalles para comprender cómo fueron creadas todas las cosas, porque Dios quería que su pueblo lo entendiera. Pero esto nos ayuda a entender de cómo Dios nos deja de ejemplo el modelo del trabajo divino, cómo Él trabajó en relación a su creación. La actividad creativa de Dios, aunque ocasionalmente se emplea en otros lugares de materia ya existente, pero en su principio la materia era inexistente. El contexto exige en términos concluyentes que este fue una creación sin materia de preexistencia, para que nosotros podamos ver el poder creador de nuestro Señor. Ambas cosas deben creerse por fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:3. Los cielos y la tierra
de acuerdo a cómo está en su contexto. Toda la creación de Dios queda incorporada en esta declaración sumaria que incluye todos los 6 días consecutivos de la creación. Otra expresión que encontramos en los versículos es desordenada y vacía. Esto significa no acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. Dios iba pronto a decorar toda su creación inicial y terminando, pues iba a crear la corona de la creación, que es el hombre mismo. Pero también nos ayuda a entender entonces de cómo trabajó Dios en su creación, para entender en relación a nuestro tema, que el diseño del trabajo divino lo podemos encontrar en estos versículos, y la verdad que nos enseña es que el diseño como creación divina es algo palpable para los ojos de aquellos hombres quienes son de fe. Tenemos que leer lo que piensa la sociedad, lo que dice la sociedad, pero son suposiciones. Tenemos que respetar a los que creen que el mundo tiene millones y millones o billones de años, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero tenemos que retornar al orden bíblico para entender que la creación se crió de la nada y es un mundo joven de miles de años, para que podamos nosotros ver en su contexto muchas palabras que nos ayudan a ver cómo Dios trabajó en toda la creación como modelo para el ser humano. Dios, el Espíritu Santo, no solo participó en la creación, sino que también lo hizo Dios el Hijo. Si lo hizo Dios el Hijo, lo podemos ver hasta en el libro de Proverbios, de qué manera se encarna la persona de Jesucristo, para entender de que también estaba presente el Hijo, y lo revela la máxima revelación ya encarnado Jesucristo en los evangelios. Cuando nosotros vemos el evangelio de Juan, lo podemos notar de manera muy clara. Pero también hay otra expresión en la Biblia que dice: dijo Dios, sin esfuerzo alguno. Dios habló y la luz existió. Y esto lo podemos ver en Salmo 33:6. Esto disipó las tinieblas, de acuerdo al versículo 2. Luz, la lumbrera mayor y menor, el sol y la luna, fueron creados más tarde, de acuerdo a los versículos 14 al 19, en el 4.º día. Aquí Dios fue el dador de la luz como creador divino, y será en la eternidad futura la fuente de la luz, para que nosotros entendamos que hay un enfoque más de un diseño nada más de creación. El diseño del trabajo divino, como nos enseña la palabra del Señor, demuestra el diseño como creación divina. El hombre que no es de fe no va a entender esto, pero nos ayuda a ver el modelo del trabajo del Creador, para que nosotros tengamos convicciones a la luz de la palabra de Dios. El diseño del trabajo divino. Ver esta gran verdad, mis hermanos, bíblicamente, que la Biblia revela el diseño como creación divina, nos lleva a pensar el orden de cómo el libro de Génesis lo presenta. Pero también podemos ver otra verdad, Génesis 1:26, para ver cómo complementar la idea y ver que es un paquete completo. Y dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La otra gran verdad, hermanos, en relación a nuestro tema sobre el diseño del trabajo divino, es que también encontramos el diseño como responsabilidad humana. El diseño como responsabilidad humana solo nos lleva a la reflexión cómo muchas palabras están en el fondo para poder ordenar el concepto bíblico en cuanto al trabajo como responsabilidad humana. Hagamos al hombre. Muestra la primera clara indicación de la Trinidad de Dios, porque está en plural, pero también el énfasis de que el hombre desde su inicio Dios lo llamó para que pudiera administrar. Dios lo crió para poder administrar todo lo que Dios había creado. O sea, el trabajo en sí no es malo. Muchos lo ven como algo pecaminoso. Desde antes que no había pecado, Dios ya había establecido que el hombre tenía que administrar todas las cosas que Dios mismo había creado.
Pero tenemos que entender que algo cambió, lo vamos a ver después. El hombre mismo de Dios nos ayuda a entender que este nombre mismo de Dios, Elohim, si está en plural, nosotros debemos de entender que la participación de la Trinidad de Dios nos lleva al punto de coronación de la creación. Un humano viviente fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación, para administrarlo. Nuestra imagen, otra pequeña fracción, nos ayuda a recordar y aprender que esto definió la singular relación del hombre con Dios, que Dios crió en el hombre la imagen de Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Entendamos esto, comunicables, cierta forma, no en su esencia, en la naturaleza perfecta de Dios, pero el propósito como Dios crió a esta criatura para que le adorase. En su vida racional, el hombre tenía la imagen de Dios, en la que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral tenía la imagen de Dios porque era bueno y sin pecado en su inicio. Nos ayuda a entender cómo la palabra de Dios demanda de responsabilidad al hombre para que el hombre no pudiera decir: ¿cómo voy a administrar de tu creación, de lo que has hecho, si yo no puedo, no tengo intelecto, no poseo una moralidad? No podía el hombre decir eso porque Dios lo crió con todas esas facultades para poder ser de bendición para la creación que Dios había criado. Mis hermanos, el diseño del trabajo divino también, tal como los estamos aprendiendo, este diseño nos ayuda a entender que también es un diseño como responsabilidad humana. Y Génesis 1:28 lo confirma. Y los bendijo Dios y les dijo, noten cómo dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Y noten lo que dice: sojuzgadla. Y sigue diciendo: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto solo nos demanda de más responsabilidad para que nosotros podamos notar, hermanos, que desde el principio Dios le delegó al hombre trabajar, para que recordemos, mis hermanos, que no es pecado trabajar, pero tomando ciertas precauciones por lo que sucedió después. Pero en su principio fue la orden de Dios para que el hombre pudiera aprender a trabajar en el orden de la creación. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios, que acaba de crear el universo, crió a su representante, y en la representación, imagen y semejanza, el hombre llenaría la tierra y supervisaría lo que es su operación en la creación. Sojuzgar no sugiere una condición salvaje y rebelde para la creación. Tenemos la teoría esta que el hombre, cuando fue creado, pues salió del mono y que de ahí se educó más o menos en los accidentes que hubieron en su cuerpo, de acuerdo a las teorías humanistas, y que después el hombre empezó a gatear y después a pararse y después a hablar, y teorías humanas. Pero aquí notamos que Dios crió al hombre con todas las facultades, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el diseño del trabajo divino, el diseño como responsabilidad humana acá en este sentir es correcto, es bueno. Dios le llamó bueno en gran manera. Un ordenamiento productivo de la tierra y de sus habitantes para que rindan sus riquezas y cumplan los propósitos de Dios. Aquí notamos la responsabilidad en el trabajo humano. Y Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Miren todo el trabajo que tenía Adán: ponerle nombre a los animalitos, a las plantas,
para que nosotros entendamos cómo para Adán, de acuerdo al plan de Dios, era un privilegio trabajar. Esto nos ayuda a entender que no es una nueva creación de animales. Habían sido criados antes que el hombre en los días quinto y sexto. Aquí Jehová Dios llama la atención el hecho de que Él los había criado de la tierra como lo había hecho con el hombre. Pero el hombre, que era un alma viviente a imagen de Dios, debía ponerles nombres, lo que significa su dominio sobre ellos. Cada uno de nosotros podemos entender que el diseño del trabajo divino demuestra el diseño como responsabilidad humana. Dios ha establecido para el hombre que tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a administrar, tiene que aprender a darle el propósito correcto por lo cual existen todas las cosas. Si bien es cierto que en esta experiencia de Adán, pues hay algo que todavía él gozaba, porque cada árbol, cada planta daba su fruto en su momento y él lo podía consumir. La buena administración, el punto correcto de los frutos de los árboles, él no sufría nada de tardanza o que faltó alimento, solo era una correcta administración. En esta primera escena nos ayuda entonces a entender lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que el diseño del trabajo divino es un diseño con responsabilidad humana, pero también tenemos el diseño bíblicamente tal y como lo hemos visto, el diseño como creación divina, para que el hombre no pueda evadir responsabilidad, porque esto emana de Dios, inició de Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, con este texto que dice, notemos lo que dice Génesis 2:2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y lo bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acabó, reposó. Esto solo nos ayuda a entender que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, y el modelo que Dios estaba estableciendo es para que el hombre pudiera reposar, pero nos lleva a la conexión de algo especial bíblicamente. ¿Y qué es lo que la Biblia nos lleva a entender, mis hermanos, en relación a nuestro tema? Que el diseño del trabajo divino también es un diseño con redención divina. ¿Por qué, hermanos? Porque este reposo solo nos ayuda a entender que en su inicio Dios tenía un plan hermoso para el hombre, pero el hombre lo echó a perder. Y ahora viene el diseño como redención divina para entender que Dios tenía un plan para rescatar al hombre. Y noten lo que dice la palabra del Señor en Génesis 3:8, capítulo 3, versículo 8 al 10, lo dice de esta manera. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el diseño del trabajo divino, también encontramos el diseño como redención divina. El diseño como redención divina nos ayuda a entender el plan de Dios, el propósito de Dios, de cómo se manifiesta desde su inicio hasta que se encarna Jesucristo, y por qué Jesucristo dice, hasta ahora yo y mi Padre seguimos trabajando, porque la prioridad es rescatar al hombre en sus delitos y pecados. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, por qué los judíos religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no entendían a Jesús. ¿Por qué no lo entendían? Porque para ellos era pecado que Jesús hiciera una sanidad el día sábado. Para ellos era pecado quebrantar el día sábado. Habían tocado muchos extremos en muchas áreas,
y malas interpretaciones de la misma escritura, y esto llevó a la torcidura del pueblo porque no percibió lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el diseño del trabajo divino también nos enseña sobre el diseño como redención divina. El diseño como redención divina, el trabajo del Señor sabiendo que el hombre iba a pecar, es buscarlos, es redimirlos, es salvarlos para perdonar sus delitos y pecados. Noten, hermanos, que Adán no tomó después de pecar, no tomó la iniciativa de buscar a Dios. Eva tampoco. Y esto quiere decir que la Biblia, con mucha convicción, con mucho principio bíblico, nos ayuda a entender que Dios es el que toma la iniciativa para buscar al hombre en sus delitos y pecados. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Por sí solo puede buscar la moralidad. Por sí solo puede buscar lo que es el desarrollo humano temporal, porque está, como es parte de sus cualidades como humano, como Dios lo creó. Pero espiritualmente la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y es aquí donde funciona el diseño como redención divina, para entender que el diseño del trabajo divino nos lleva a esta gran lección. Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que Dios en su gracia, sabiendo la condición del hombre, tomó la iniciativa de buscarlos, tomó la iniciativa, de acuerdo a todos los versículos que están alrededor, de vestirlos, porque estaban desnudos, estaban avergonzados. Pero Dios, que nos da enseñanzas hermosas para ver que por primera vez hay derramamiento de sangre de un hermoso animal, porque si los vistió con piel de animal, por primera vez podemos nosotros concluir de que de manera implícita está la idea de que Dios hizo un sacrificio de animales para que pudiera vestir al hombre. Dios hizo un sacrificio de animal para que nosotros podamos ver que su gracia estaba presente desde el inicio de la creación. Y que este sacrificio, mis hermanos, solo nos ayuda a entender por qué Dios, para el pueblo de Israel en su peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida, y de acuerdo a todas sus leyes que dio, Dios permitió muchos sistemas de sacrificio, los puso como ley para que el pueblo entendiera que venía un sacrificio perfecto para el futuro, porque estaba como profecía desde Génesis 3:15. Entonces, cuando nosotros vemos el diseño como redención divina, podemos nosotros aprender, mis hermanos, por qué Jesús hasta el día de hoy sigue diciendo a la iglesia y al mundo: hasta ahora yo y mi Padre seguimos trabajando. Y esto nos ayuda, mis hermanos, a entender la diferencia, para notar el trabajo temporal, secular, y el trabajo en términos espirituales, donde Dios demanda de responsabilidad a la iglesia para que la iglesia aprenda a presentar el evangelio, aprenda a pregonar a Jesucristo, aprenda a dar testimonio de Cristo, para que las personas se den cuenta que si solo están trabajando por el trabajo temporal, van a perecer, se van a condenar. Y nos ayuda a recordar, mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que lleva a vida eterna. Y ese trabajo empieza porque el Señor es el autor, el Señor es el que le da inicio. Dios es el que busca al pecador. No soy yo el que busco a Dios, no soy yo el que amo a Dios. La palabra de Dios lo ordena: no fueron ustedes los que me amaron, yo los amé primero. No fueron ustedes los que me buscaron, yo los busqué primero. Entonces no tenemos nada de qué orgullecernos humanamente, porque es la gracia de Dios que nos ha alcanzado para estar sentaditos acá y alabarle y adorarle a Dios, porque la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos ha enseñado, es que cada uno de nosotros debemos de aprender sobre el diseño del trabajo divino, que encontramos el diseño como redención divina, para entender que está el trabajo temporal, pero también el trabajo espiritual, que está a base de esa redención.
Porque Jesús dice: hasta ahora yo y mi Padre trabajamos, porque sigue buscando al pecador. Porque Dios demanda a la iglesia, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque Dios demanda a la iglesia para que testifiquen de Jesucristo. Es interesante ver, hermanos, que en la iglesia primitiva, lo fuerte de las iglesias es que al salir de las enseñanzas bíblicas, de sus quehaceres en su diario vivir, ellos aprovechaban el tiempo para hablar algo de Cristo a sus vecinos, a sus amigos, evangelizándolos. Eso era lo fuerte después de la enseñanza que recibían. Y esto solo nos hace recordar, mis hermanos, sobre este principio, que es un diseño como redención divina. Porque si Dios nos demanda de responsabilidad a cada uno de nosotros, tenemos que entender que si la iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo, no quiere decir que solo ese día le pertenece a Cristo, sino todos los días desde que conocimos a Jesucristo y desde que Él nos redimió hasta que Él regrese por nosotros. La bendición de ser hijo de Dios, mis hermanos, es que cuando la Biblia habla de responsabilidad y cuando la Biblia nos enseña sobre lo que es el diseño de la creación divina, el diseño del trabajo que delegó al hombre en su sentir temporal, pero también el diseño como redención divina, aquí involucra en nuestro trabajo espiritual para que nosotros podamos seguir pregonando de Cristo. Somos tentados a mucha irresponsabilidad. Creemos muchas veces que le cumplimos a Dios porque venimos al culto, pero se nos olvida por lo menos regalar un tratado, por lo menos invitar a alguien que lo traigamos al templo para que escuche algo de la palabra de Dios. Orar para que entiendan quién es Jesucristo, sin obligarlos ni manipularlos, pero invitarlos para que entiendan que Dios está trabajando por él y por ella, porque todavía no conoce quién es Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros ya lo conocemos. Sabemos que Dios está trabajando en nosotros, pero también sigue trabajando buscando a los pecadores, pero delega a la iglesia para que sea parte de esa responsabilidad, para que Jesucristo sea glorificado. Y mis hermanos, siempre con esta interrogante, tal y como está en la Biblia: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue el modo en que Dios llevó al hombre a explicar por qué estaba escondiéndose. Una expresión de ignorancia acerca de dónde estaba el hombre, para entender que la vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa, el temor los llevaron a esa conducta. Una conducta furtiva, una conducta que no era agradable delante de Dios. Pero tenemos que entender que no hay lugar que exista donde esconderse de Dios. No hay lugar. Tanto es la potencia de la maldad en el mundo hasta el día de hoy, que a los hombres y mujeres hoy en día ya no les da vergüenza de estar haciendo cosas inmorales. Tanto es la potencia de la maldad que al hombre pues ya no le da vergüenza hacer cosas que ofenden a Dios públicamente. Por lo menos en mis años, todavía la generación, cuando yo crecí, yo me acuerdo que en las escuelas todavía daban la plática de lo que es ser moral, por lo menos. Y ahora, saber, ya ni hay, parece. Por lo menos las generaciones de antes, aunque no conocían al Señor, por lo menos sabían de la moralidad, el actuar lo más sano socialmente. Pero esta generación que está viviendo y la potencia de la maldad que viene más fuerte, pero nos ayuda a entender con lo que siempre Dios le está preguntando al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza cómo vivís, cómo pensás? ¿No te da pena de tu condición? Y hermanos, solo la palabra de Dios nos lleva para entender que Dios es el que trata con el pecador. Porque dice la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo es redarguirnos del pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solo tenemos que orar y presentar el Evangelio, presentar a Cristo. No podemos obligar a la gente que se convierta, pero sí invitarlos, sin manipularlos.
Porque es el Espíritu Santo quien va a tocar su corazón para decir: realmente he pecado contra Dios, realmente necesito de Dios, realmente yo quiero caer rendido a los pies de Jesucristo porque he hecho daño, he ofendido al Señor. Eso solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, nos ayuda entonces a entender por qué Juan 5:17 lo dice de esta manera: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para poder entender que Jesús, mis hermanos, cumple el propósito de Dios Padre. Comprender el día de reposo, mis hermanos, solo nos lleva a recordar que Dios hubiera querido que para los seres humanos fuera el deleite de gozar de sus bendiciones, pero sobre todo el deleite de estar en comunión y en relación con Dios de manera correcta. Es interesante que hasta los rabinos del tiempo de Jesús admitieran que la obra de Dios no se había terminado todavía, no había cesado después del día de reposo. A pesar de que ellos prohibían muchas cosas en el día de reposo, pero reconocían que Dios seguía obrando. Eso nos ayuda a entender que ni por más que la conciencia del hombre sea lo más negro, lo más duro delante de Dios en su rebeldía, sabe que Dios todavía los está buscando. Dios en su gracia todavía está en esa búsqueda. El diseño del reposo divino es un diseño como redención divina. Hasta el día de hoy, Dios sigue buscando al pecador. Quiero terminar para que reflexionemos un poco. Dios nos ha enseñado tres grandes verdades en relación a nuestro tema: el diseño del trabajo divino, el diseño como creación divina, el diseño como responsabilidad humana, el diseño como redención divina. Es ahí donde entramos toditos, porque aunque vayamos a trabajar en nuestros quehaceres, sea albañil, carpintero, abogado, médico, ahí donde está, cuando se es posible, sin ser imprudente, cuando se puede aprovechar el tiempo, hablemos algo de Cristo a nuestros amigos, sin violentar el horario de trabajo temporal secular, respetando a todos los que están a nuestro alrededor, pero pregonando el evangelio, porque Jesucristo hasta el día de hoy sigue trabajando y Dios le ha delegado a la iglesia para que juntos, mis hermanos, entendamos el diseño como redención divina, que demanda de trabajo espiritual, y ser responsables en nuestro trabajo temporal, sin olvidar la razón, el propósito del por qué Dios crió al hombre, que lo crió para tener una relación correcta con Él, para que le adore y le glorifique. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.